desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Una nueva jornada de Talento del Oeste. Como siempre, como cada lunes, el agradecimiento para Fernando acá en CNS 23, para el gran Feli que hace que todo esto tenga la posibilidad de salir al aire, y para todos ustedes que del otro lado con sus mensajes hacen llegar el reconocimiento de cada invitado, de cada entrevista, de cada podcast, que al fin y al cabo son las historias que interesan. Así que el agradecimiento para todos ustedes que hacen posible que con sus mensajes y con sus salutaciones sigamos metiéndole todo esto para adelante. Acuérdense, Talento del Oeste es el sitio de YouTube, no tienen más que inscribirse, nos ayudan un montón para seguir difundiendo estas entrevistas. Y hoy tendremos un invitado que, la verdad, por la experiencia que tiene, por los lugares que ha pasado, va a ser un podcast de lujo, uno de los grandes podcasts que tendremos a lo largo de este 2026. El hombre que ha empezado en las inferiores de Español, que pasó por Platense, que jugó en España, que jugó en México, que jugó con el Diego en Boca, que brilló su número 9 por todos lados. Estamos hablando del gran Darío Escoto. Darío, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor, el agradecido somos nosotros que has brindado un rato de tu tiempo para seguir con estos podcasts descubriendo, y la verdad que es una historia de resiliencia la tuya como la de otros tantos deportistas que se han redescubierto después del fútbol, y tendremos muchísimo para hablar a lo largo de esta hora de tu vasta experiencia. Esperemos que sea productivo, que sea lindo y que a la gente le gusta, que eso es lo más importante. Seguro que sí. Todos te tienen emparentado con Platense, pero tus inicios son en Español, ¿no? Yo jugué 3 años en Deportivo Español en infantiles, cuando Deportivo Español estaba en segunda división. Entonces, en un momento me vino a buscar la gente de Platense, que en ese momento estaba en primera, y yo a lo mejor tenía que esperar un año más todavía de infantiles para poder entrar en inferiores, porque en ese momento había nada más que octava, sexta y cuarta en segunda división, y en primera división estaba desde novena a cuarta. Entonces, bueno, ahí pegué un salto importante, empezar a jugar en inferiores de primera A y no hacer las inferiores de segunda división en ese momento. A base de goles te tuvo en cuenta el negro Ramo Delgado, pero tu historia ya empieza con las selecciones ya de muy juvenil, ¿no? Sí, gracias a Dios tuve la gran suerte de estar en casi todas las selecciones. La única que no estuve fue en la sub-15, que me la perdí porque, nada, por esas cosas del destino. Esa fue la gran selección, ¿te acordás de Maradona, de Cuchunchoglu? Proyección 86. Que jugaron acá no, eso es proyección. Esto fue la selección juvenil, que estaba dirigida por Pachamé en ese momento. Exactamente, jugaba en Ferro, jugaba en Vélez. Y bueno, por esas cosas del destino no estuve, pero después sí, gracias a Dios estuve en todas las selecciones, hasta llegar hasta la selección mayor también, que fue a lo mejor coronar todos esos años de selección. Seguro entraremos en tu vasta carrera, pero tengo siempre el recuerdo presente, allá por el 88, ese gol que le hiciste a Brasil en el 2-1, que lo terminó clasificando para el Mundial después. Sí, eso fue con la selección sub-19, que se jugó después el Mundial en Arabia Saudita. Y bueno, tuve la suerte de ser... creo que terminé siendo uno de los goleadores del torneo. Uh-huh. Y nada, la verdad que fue una experiencia inolvidable y muy buena para mi carrera, porque ahí empecé a surcar lo que eran los campos de juegos a ese nivel. Entonces creo que esa fue una de
de las cosas más lindas que me hayan pasado a nivel juvenil para poder afrontar después el profesionalismo. Totalmente. Y ya arrancamos allá por el 87, 88, cuando te suben a primera y te empezaste a encontrar con nenes como el Beto Alfaro Moreno, como De Vicente, Espina, Boldrini. Me parece que empezaron a forjar el carácter tuyo esos jugadores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fueron, bueno, el Beto para mí es algo que lo tengo muy arriba. Alfarito fue de los referentes que uno tuvo, entonces lo veía también jugar a él. Y nada, me tocó compartir mis inicios con ellos. Fueron los que me fueron llevando de la mano en mis comienzos como para poder afrontar después todo lo que venía de mi carrera. Entiendo que los 80 son difíciles para todos. Antes los vestuarios donde 2 o 3 hablaban, el resto callaba, y más cuando sos chico, ¿no? Pero me hablaban mucho de Juan Amador Sánchez en los vestuarios, ¿puede ser? Sí, bueno, Juan era un experimentado en ese momento. Juan era mucho más grande, entonces era el que llevaba la voz campante en ese equipo. Era el capitán, era el segundo entrenador adentro de la cancha, entonces era de las personas que te llevaban para adelante. Yo siempre cuento que hoy es totalmente distinto a lo que era antes, pero como vos bien lo dijiste antes, a lo mejor se ponían a jugar al truco y yo miraba de afuera y me decían se va mate o anda a comprar la factura. Claro. No me dejaban jugar ni al truco. Entonces uno iba experimentando la vivencia con ellos en las concentraciones, en una pretemporada, y bueno, uno iba aprendiendo mucho de ellos. A mí me tocó aprender de grandes tipos. Entonces, si tenés la posibilidad de exprimirlos, si tenés la posibilidad de charlar con ellos, si tenés la posibilidad de asimilar un montón de cosas que ellos te cuentan, te sirve de mucho. Te toca, cuando dijo el negro, movete que entrás, ese 1-1 con Armenio, aunque sea en los últimos 10 minutos. ¿Cuál es la sensación que es lo primero que se te viene ahora, ya con toda la experiencia encima? Ese fue el segundo partido. El primer partido ha sido con Unión en cancha 3-1 que ganó Platense. Y a ver, siempre fui un chico que en el momento que estaba nunca se dio cuenta. ¿Está bien? Yo lo hacía todo por inercia, lo hacía todo porque sabía que iba a llegar y porque sabía que a lo mejor podía estar en ese lugar. Nunca le fui dando la trascendencia grande de decir, hoy fue mi debut y entré los últimos 20 minutos a jugar este partido. Lo tomaba como algo normal, algo que yo tenía que hacer y algo que tenía que entrar a la cancha a jugarlo. Obvio que fue mi debut en primera, fue un 3-1 con Unión en cancha de Platense. Gracias a Dios, el día que debuté tuve la suerte también hasta de jugar bien, que no es fácil. Y bueno, después de ahí empecé la carrera. El segundo partido sí fue contra Armenio, que después entré un rato también. Y bueno, y después de ahí siempre me empezó a llevar al banco de suplente y a veces me ponía de titular, José. Me decís que lo tomabas como una obligación el jugar. ¿Te permitía eso disfrutar? No, yo nunca disfruté siendo jugador de fútbol. Siempre lo tomé con la responsabilidad de que estaba la gente afuera esperando que yo haga las cosas bien como para que disfrute con su familia y toda su semana esté hablando de eso. Nunca entré a una cancha de fútbol a divertirme. Es más, es el día de hoy que no entro a divertirme en una cancha de fútbol. Entro a ganar y entro a hacer lo mejor que puedo las cosas. Pero no, a mí el fútbol no me divierte jugarlo. Para mí es una responsabilidad jugarlo. Y siempre lo tomé de esa manera. Mirá qué confesión, ¿eh? La verdad que lo que uno por ahí lo toma del otro lado como que es el sueño de cualquier argentino jugar en la primera y disfrutarlo, y por ahí desde tu lado lo ves como un laburo súper, hiper profesional. Sí, ojo, obvio que fue un sueño, obvio que fue lo que soñé toda mi vida y por lo que luché toda mi vida, ser el jugador de fútbol. Y la verdad tuve la gran suerte de jugar 17 años en primera división y a un nivel alto. Y nada, pero yo nunca entré a una cancha de fútbol a divertirme y nunca tampoco entré a un 100%. Siempre en una cancha de fútbol entras en un 70, 80%, nunca pude entrar al 100% de mis posibilidades porque un cansancio, una contractura, un dolor, haber descansado bien, haber descansado mal, nunca se me dio tampoco el entrar al 100% entre una cancha. Pero bueno, son cosas que le pasan a determinados jugadores, otros no. Vos lo escuchás a lo mejor a Román, que Román dice que él entraba a la cancha de fútbol a divertirse.
Yo no, la verdad, no me pude divertir nunca en una cancha de fútbol. Pasa el 87, ya el otro campeonato, empezás a tomar más fuerza en la delantera. ¿Es ahí cuando te haces más compinche del Gallego García, el utilero? Qué fenómeno, Galleguito. El Galleguito es del barrio, sigue viviendo Morón era. los nietos. Sí. Pero me contaba el Gallego hace mucho y allá que con la Roli, con la enfermera, tienen la anécdota ustedes. Y hay un montón de anécdotas. ¿Qué pasaba con los gatos? Pero ese era más Vecini. Les cantaba a los gatos, le hacíamos cosas a los gatos y se enojaba mucho la Roli. Roli lo amaba a sus gatos. Roli tenía 6, 7 gatos. Entonces los alimentaba mucho y bueno, estaba todo el día en el club. Roli era la enfermera nuestra, era la que nos aplicaba las inyecciones, era la que nos cuidaba muchísimo durante la semana para que lleguemos lo mejor posible al partido del domingo. Y el Gallego, bueno, Dios lo tenga en la gloria, el Gallego para mí fue un crack. Esos cracks que tenés adentro de un vestuario, esos tipos que se la saben todas, esos tipos de que siempre tienen una palabra de aliento, de que siempre te decía: Gallego, mirá, Gallego, tengo una media rota. Bueno, dice, da una vueltita y ponétela igual. Dice, no pasa nada. Dice, no te va a sacar nada. Y después salíamos con una zampolla así por la media que tenía Gallego. Pero bueno, eran las vivencias que uno tenía en esa época, porque hoy es completamente distinto. Hoy es otra cosa. Hoy no tiene nada que ver el fútbol de hoy con lo que fue el fútbol en su momento, que era antes. Pero era esas anécdotas que vos tenías con los utileros. A mí me encantaba llegar siempre un rato temprano, me ponía a tomar mate con el Gallego, charlabas, le llevabas una factura, le llevabas algo para comer. Era el ida y vuelta que vos tenías en ese momento con la gente que te ayudaba a estar todo el día bien y a hacer un día un poco mejor. ¿Puede ser que le ponían a los gatos los nombres de los jugadores? Sí, la Roli le ponía los nombres, sí. A uno que era Colorado le decía el Colorado Vieta. Eso me lo acuerdo totalmente, sí. Son cosas que van quedando en las charlas que hemos tenido de fútbol con el Gallego. Y vos tuviste una particularidad en este proceso en Platense que ha sido siempre de menor a mayor y te ha tocado jugar en el único torneo por AFA donde se ha definido los 3 puntos por penales. Sí, en ese momento creo que fue 88-89. 89-90. Que sí, el partido terminaba empatado, se definía por penales y el que ganaba por penales tenía un punto más del empate. A lo mejor si el partido ganaba eran 3, si empatabas eran 2 puntos, si ganabas por penales. Total. Porque no he tenido la posibilidad de charlar con ninguno. Los entrenamientos tienen una forma, depende del entrenador, de ir llevándolos, pero al tener este tipo de torneos, ¿se practicaba mucho más penales? ¿Había otra consideración para esto? No, pero sí, hay veces te quedabas pateando penales después de los entrenamientos. La mayoría de veces lo hacíamos por juego, de competir por juego. Eso me tocó un poco más adelante de competirlo en Central. A lo mejor nos quedábamos un poco más compitiendo de penales después del partido y todo, como para bueno, yo tuve la suerte de patear siempre los penales, entonces a mí me beneficiaba quedarme después del entrenamiento pateando para saber a ver qué palo le pegaba mejor o ese día para qué estaba mejor pegándole de qué parte del pie y me servía mucho. Y ya empezás a tener una historia con Boca, donde juegan el primero de la liguilla, donde te toca jugar los 2 partidos, el primero con el 0-0 y en el segundo empate donde te toca convertir. Ya empezás a tener una historia de vos y los goles a Boca. Sí, empecé el primer partido, el segundo se juega en cancha de Platense. Tuve la suerte de hacer mi primer gol en primera y hacérselo a uno de mis ídolos, que era el Loco Gatti. Y bueno, eso fue en una final de la Liguilla Prelibertadores que después la terminamos ganando en cancha de Ferro, 2-1 con 2 goles de Alfarito. Y bueno, pero esos torneos no servían después para nada porque después no jugabas ninguna Prelibertadores ni nada. Era nada más seguir el torneo. Ya empezás a hacerte titular indiscutido. Aparece el Chavo Ansarda en el equipo. ¿Tu relación técnico-jugador era la misma que con el negro?
El negro fue la persona que me hizo debutar en primera. El negro me tenía un aprecio terrible. Él estaba con el Russo Cívica en ese momento y ellos a mí me tenían como una futura figura del fútbol argentino para lo que venía. Mi relación con el negro era muy buena. El negro era un tipo muy especial en el sentido de que un tipo muy serio. Después cuando viene el Chavo, también me llevó muy bien. Yo con el Chavo muy buena relación. La verdad que tuve muy buena relación con todos los técnicos que tuve. Y después fue muy buena también con él, que él había venido con el bicho Pellerano de ayudante. Bueno, que fue un torneo bastante irregular nuestro, porque terminamos peleando el descenso después, donde lo terminamos salvando en las últimas fechas, pero la convivencia siempre en los planteles de Platense siempre fue muy buena. Al ser un equipo chico, que la mayoría de los jugadores veníamos de inferiores, y ya nos conocíamos, y los que se acoplaban que venían de afuera traían gente que tenía vasta experiencia, y entonces se formaban muy buenos grupos y muy buenos planteles. Hasta que en el radar empieza a aparecer ese famoso 1992, donde se conjuga todo, me parece, en Platense y fundamentalmente en vos, ¿no? Aparece el negro Marcheta, te toca ser goleador junto con La Torre, te toca la varita de Alfio Basile para llamarte a la selección mayor y terminan poniendo a Platense entre los primeros 6. Me parece que fue un año corolario para vos, ¿no? Sí, creo que fue el mejor año sin ninguna duda, con el mejor técnico de todos. Yo a Pedro Marcheta lo amo, que Dios también lo tenga en la gloria. Creo que fue lejos por mucho el mejor entrenador que tuve. Era de los tipos que sabían de todo, desde la táctica hasta en lo personal, hasta en lo psicológico, te sabía manejar muy bien. Y bueno, se conjugó un plantel muy bueno, teníamos un equipazo, se conformó un buen grupo adentro del vestuario, Pedro a la cabeza, y nada, tuve la gran suerte de salir goleador ese año en el fútbol argentino, que no era poco. Llegar con un club como Platense a ser el goleador del torneo no era fácil, nada más lo había logrado en ese momento, creo que era Bulla, y después creo que Marcelo Espina también lo pudo lograr, y fuimos los 3 goleadores de Platense en un torneo. Ese equipo jugaba bien de verdad, ese equipo a donde iba era banca, donde iba le temían, íbamos a jugar a Córdoba y te jugaban todo atrás esperándote sacarte 2 contragolpes para ganarte el partido, porque no te lo podían jugar igual. Era un equipazo y tuvimos la suerte de ponerlo a Platense muy arriba en ese año. Tuviste a Marcheta y a Dalla Libra en el mismo equipo. Me imagino lo que serían esas concentraciones o esos vestuarios, ¿no? Sí, había muchos chicos. Bueno, Mariano, un loco de la guerra. Pedro, un tipo muy chistoso, un tipo de mucha calle. Estaba Felipe Bellini, que también es uno de los chicos que tenían el grupo. Era un muy buen equipo. Lo que pasa es que a lo mejor no se me acuerda, pero jugaban Serrano, jugaba Bellini, Orellano, Baena y Brosi. Jugaba Cassini en el medio, estaba Capozzucci, estaba el Chango Cravero, Dalla Libera, jugaba yo con el Indio González o con Diego Díaz o con ¿quién más estaba? Con Ruffini. ¿Quién? Ruffini, ¿no estaba con vos? Marcelito también estaba en esa época. No, era un plantel muy rico y me estoy olvidando de muchos chicos. Me estoy olvidando de varios que también jugaban y que formaban un gran plantel. Tenía un plantel con recambio. Uh-huh. A lo mejor 2 o 3 puestos no los podía cambiar, pero sí lo demás lo podía rotar tranquilamente. Ese gran año hace que el equipo español, el Sporting de Gijón, pose sus ojos en vos y hasta allá te fuiste. ¿Fue difícil la decisión? En ese momento acá me querían River y Boca y me vine a comprar el presidente de Olimpia de Paraguay, donde yo paso, no juego en Olimpia, pero sí me compra el presidente como para Olimpia para jugar la Copa Libertadores, y había 2 equipos, había un equipo de Italia que en ese momento era el Ancona y estaba el Sporting que me querían, y bueno, nada, preferí irme a
a España, que era mi mismo idioma y era donde yo quería jugar. En ese momento quería jugar en España. Y bueno, tuve la suerte de irme al Sporting, tuve la suerte de hacer 8 goles en España, de tener un muy buen año. Y cuando estaba por finalizar el torneo allá, bueno, arranco jugando de titular. Y a la segunda fecha jugamos contra el Real Madrid, donde tengo un gran partido, un gran primer tiempo, y me lesiono en una rodilla. Me hace una distensión de ligamento y yo no pido el cambio. Y el técnico nuestro se llamaba Bert Jacobs. Bert Jacobs era un técnico holandés, que era de la escuela de Cruyff, que era un adelantado, porque lo que hoy se hace en el fútbol lo hacíamos nosotros en el Sporting de Gijón hace 30 años atrás. Medio que no le gustó de que yo no le haya pedido el cambio, y ahí tuvimos una especie de distanciamiento con el entrenador. Él no entendía mi idiosincrasia y yo no entendía la idiosincrasia de él. Él decía que un jugador no puede regalar eso, y yo, para sacarme de una cancha me tenías que pegar un tiro en la cabeza. Yo no salía ni aunque esté en muletas. Pero bueno, era una idiosincrasia distinta, de 2 pueblos distintos y 2 formas de vida distintas. Bueno, y ahí donde empecé a jugar un poco, otra vez jugaba, otras veces no, y llegando a fin de año del torneo me opero de pubialgia. Y bueno, cambian de entrenador y viene un entrenador español que se llamaba García Cuervo. Nosotros terminamos peleando el descenso de las últimas 4 fechas, que nos salvamos, y me vino a hablar para que me quede, que iba a ser para el año que viene, para el otro año, en el año 93-94, iba a ser una de sus 5 jugadores que iban a estar en cancha. Y bueno, decidí irme porque la verdad en ese momento no aguanté mucho el despegue de Argentina, y no aguanté mucho el que estuve 11 meses y llovieron 9 meses y medio. Entonces eso para mí era como una medio depresión también. Hoy cambió un poco eso, y a lo mejor me de llover 10 meses llueven 6. Pero bueno, cambió mucho. Y nada, y ahí donde decidí irme para México, y me fui a jugar al Necaxa de México 1 año. Hay una anécdota muy conocida que me lo contaba un colega español con Bert Jacobs. Hablabas de que es una persona con otra forma de ver la vida. ¿Puede ser que en una oportunidad Emilio Gutiérrez había peleado con otro jugador y les hizo hacer un ring? Sí, total, es verdad. Le dijo, bueno, ¿se quieren pelear? Bueno, hacemos un ring y se pelean. Jacobs era un gran entrenador. Sé que era un gran entrenador, donde yo aprendí mucho con él, al margen de que a lo mejor no teníamos un ida y vuelta bueno, pero a partir de eso, porque anteriormente había tenido un ida y vuelta bárbaro, pero bueno, no entendía. Vamos, nosotros tenemos en Argentina formas de jugar o formas de hacer las cosas adentro de un campo de juego que en ese momento hay veces no eran hasta bien vistas, y bueno, pero era la idiosincrasia nuestra. Claro. Y nada, yo siempre eso lo respeté a muerte, porque fue lo que me llevó a ser jugador de fútbol, y eso siempre lo llevé a donde fui, de ser jugador argentino, no ser jugador europeo. Total. Nombrabas al Necaxa. ¿Cómo surge la posibilidad de ir a México y no quedarte en España? La verdad, de un capricho, porque o no ver un futuro, o ser un chico de que a lo mejor cuando quería salir a un lado iba y salía. Pero yo me equivoqué en haberme ido del Sporting de Gijón, totalmente. Porque estaba jugando en ese momento en la mejor liga del mundo. Me había ido razonablemente bien el primer año, con 21 años, 22 años. Y tenía mucha proyección para quedarme en España. Es más, cuando fue que mi representante en ese momento fue a hablar para llevarme para México, no había forma de que me saque. No querían que me vaya. Y bueno, nada, decidí después irme, pero decidí más irme por... Yo había dejado también a mi novia en Argentina. Mi novia era chica, hoy sigue siendo mi mujer después de 30 años. Y nada, eso pesaba muchísimo para lo que de estar viviendo en una ciudad que llovía tanto, y estar solo, no tener a nadie, siendo muy familiero, porque fue el primer año que yo salí, qué sé yo cuento siempre de que para comunicarme con mi novia y con mi mamá juntaba 10.000 pesetas en moneda y me iba al teléfono que estaba en la esquina, marcaba y me comunicaba con ellos. Y es más, cuando llamaba a mi novia
tenía que llamar a la vecina porque no tenía teléfono en ese momento, gastaba 1000 pesetas, todo decirle, hola, Aide, ¿cómo le va? Me va a buscar a Karina. Y era así, ¿entendés? Y no había un mail, no había... Claro. Tenías que verte por cartas. Hoy mira cómo estamos haciendo una nota nosotros. Vos estás en un estudio, yo estoy en mi casa. Y estamos haciendo una nota, nos estamos viendo cara a cara y estamos haciendo algo fantástico. Claro, en ese momento no existía. Entonces esas cosas cambiaron mucho. Total. ¿El Necaxa porque fue el primero en aparecer o porque tuviste referencia de lo que había sido el año anterior? No, el Necaxa porque fue el mejor equipo de México en ese momento. Total. Aparte era un equipo de Televisa. Televisa tenía 2 equipos, era el América y el Necaxa. Uh-huh. Y el Necaxa tenía de los 11 titulares de la selección mexicana, 5 que jugaban. Un titular de la selección ecuatoriana, un titular de la selección chilena. Entonces, nada, creo que en ese momento era el mejor equipo como para ir. Tenía un gran técnico, lo tenía a Saporiti. Entonces decidimos irnos para México para jugar al Necaxa. Donde no tuve un año bueno, fue mi peor año del fútbol que jugué. Creo que de los 17 años fue el club que peor me fue. También nunca jugué en mi posición, siempre jugué en otra cosa que yo no podía jugar. Y tuve un año y no hice un gol y me desgarré 5 veces. Entonces ahí donde fue que yo me decido, después de que termino ese año, de volver para la Argentina. Total, aparte también entiendo, imagino que al tener a Ivo Basay delante tuyo, viniendo a ser goleador, optarían primero por el chileno, ¿no? Pero Ivo jugaba por izquierda, no jugaba de 9. El 9 jugaba Adrián Peláez, que era el 9 de la selección mexicana también. Y a mí me podía poner un poquito más atrás, a jugar de enganche, que no había problema, pero había partidos que jugaba como carrilero por izquierda y yo siempre digo lo mismo. No tengo ritmo para jugar por una banda. Tenía ritmo para jugar en el medio, pero no para jugar por bandas. Cuando el equipo atacaba, le miraba la espalda. Y cuando defendía, le volvía a mirar la espalda porque no llegaba a ninguna de las dos cosas. Entonces, para mí fue muy difícil. Y es más, antes de eso, del año, cuando yo llego al Necaxa, hacemos una gira por China, donde se juega un torneo con 5 equipos más, que estaba la selección de Ghana, estaba el campeón de China, la selección sub-23 de Corea, el campeón de Rusia, nosotros, y no me acuerdo cuál era otro campeón, y todo un torneo bárbaro, me eligieron mejor jugador del torneo. Esto fue apenas llego a México. Sí. Y después, bueno, no volví a jugar nunca más en mi posición. Había tantos jugadores que no, en el combo hay veces que el que quedaba afuera era yo. Y a partir de ese mal año y todo lo que acarrió México, empieza tu trilogía en la ciudad de Rosario. ¿Cómo fue la llegada o a razón de qué fue central el equipo que posó tus ojos en vos? Porque estaba Pedro Marcheta de técnico y me volvía loco. Me llamaba a México y me decía, Mesías, te quiero conmigo en Central, vas a venir al mejor equipo de la República Argentina, vas a ver lo que es esta hinchada, vas a ver lo que es todo esto, y eso me fue llevando a volver a Central. Tenía posibilidad de volver a lo mejor a un equipo más de capital. Estaba en ese momento, estaba Racing, estaba Independiente, pero bueno, estando Pedro Marcheta de técnico, obvio que iba a elegir donde esté Pedro, porque creo que fue el técnico que mejor me pudo llevar en mi carrera. Fue el técnico que me dio... yo salía a la cancha con Pedro y sabía que era el mejor, porque él me lo demostraba durante la semana. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno a veces elige para ir a un equipo o no, y yo elegí eso cuando estaba Pedro en Central. Y cuánta razón tenía, ¿no? Llegaste, te pusiste la camiseta, debutaste frente a Belgrano, marcaste el gol, y me parece que el hincha rosarino empezó a generar y a tener un amor por vos que ha sido de los 9 que recuerdo, uno de los más llegado al corazón. Sí, la verdad que sí. Yo en eso tengo solo palabras de agradecimiento para la gente de Central, porque siempre me recibieron muy bien y a partir de los primeros partidos que jugué siempre me tuvieron ahí arriba. Me tuvieron muy, muy bien y muy bien catalogado, y bueno, por eso fueron 3 años que jugué, no seguidos, pero jugué 3 años en Rosario, casi 4, que terminé yendo y tenía razón Pedro, era el tercer grande del fútbol argentino sin ninguna duda. Te toca debutar, haces el gol a Belgrano,
pero además ese año le haces 2 goles a Boca, le haces un gol a River, y el corolario es ese gol a Newell's faltando 3 minutos para que termine el partido. Sí, fue el empate en cancha de Newell's. Una jugada que, bueno, la hace mayormente Omar Palma. Y bueno, yo llego entrando de frente y termino definiéndolo. Y bueno, eso fue... lo que pasa es que para la gente de Central el clásico es muy importante. El clásico te puede poner allá arriba o te puede poner acá abajo. La gente de Central se fija muchísimo en eso y bueno, tuve la suerte del primer clásico haber hecho un gol en la cancha de Newell's, que eso fue muy bueno para mi llegada a Central y para estar en el corazón de la gente también. Vos que no sos rosarino, pero te ha tocado jugar en un River Boca. Soy rosarino por adopción. Bueno, está bien, dale, lo tomamos. Te ha tocado jugar un River Boca y eso es a nivel nacional el movimiento más grande. Pero de los clásicos fuera del superclásico, ¿es el más grande? Digo por lo que mueve, por la intensidad que mueve. Yo creo que es el más vibrante, es el clásico, es un clásico muy difícil de jugar, muy difícil de jugar. Hoy a la gente de Central está resultando más fácil porque viene ganando de los últimos 20, habrá ganado 19. Entonces hoy le resulta más fácil al jugador Central ir a jugar un clásico. El que le está resultando muy difícil es el jugador de Newell's, porque tiene esa presión de que tiene que ganar un partido y que no lo gana nunca. Pero en la época nuestra, que ganaba uno, ganaba el otro, ganaba uno, era una incertidumbre un poquito más grande. Y allá se vive el clásico 15 días antes y 15 días después. Entonces, claro, es algo que, vamos, es inexplicable. Te tiene que suceder, te tiene que pasar y lo tenés que jugar como para darte cuenta que puede llegar a ser el clásico más importante de la Argentina. ¿Ese gran año en Central te postula y te lleva a Boca o fue otro el motivo por el cual fuiste al conjunto de la Ribera? Creo que habrá sido la trayectoria que venía trayendo de que debuté en primera, de haber jugado en España, de haber jugado en México, de haber sido goleador de Argentina, de haber tenido un año brillante con Central, porque fue un año brillante, sí. Y haberle hecho 2 goles a Boca en cancha de Boca. Entonces creo que eso fue lo que me llevó otra vez a que se fijen en mí. Se habían fijado en mí hacía 4 años atrás, pero después uno se había ido, estaba por ahí revoloteando y después del año que tuve en Central, que fue muy bueno, calculo que también habrá venido por ahí, sí, totalmente. Es un mundo aparte, ¿no, Boca? Y yo soy hincha de Boca, imagínate. Yo a los 15 años me colgaba en el paravalancha de Boca. A lo mejor si Platense... Yo tuve la suerte de jugar en reserva ya a partir de los 15 años. Pero si Platense jugaba cerca de la cancha donde jugaba Boca, yo me iba corriendo a la cancha de Boca y me colgaba el paravalancha. Y me he colgado 10 partidos en el paravalancha de la bandera. Entonces, para mí, llegar a Boca y llegar con Diego, llegar con Cani, llegar con toda la figura que llegaba en ese momento a Boca, era como tocar el cielo con las manos y llegar al lugar que yo siempre quise estar. Entonces fue eso, creo que fue coronar algo de lo que me había pasado mi corta carrera hasta ahí, coronar esa corta carrera en llegar a Boca. Entiendo que lo que genera el mundo Boca, el estar ahí, y con 2 plus aparte, con el ingreso de Canigia y de Maradona, haría de que Boca sea directamente un mundo distinto. Totalmente. Yo llegaba a jugar con mi ídolo, llegaba a jugar con Diego. Yo a Diego me despertaba a las 7 de la mañana para el partido del Napoli y él mientras estábamos concentrados. Entonces, llegar a Boca y llegar el mismo día, a la misma hora y entrar junto al vestuario fue algo que, bueno, eso sí que no me lo voy a olvidar nunca. Y tuve la gran suerte y la gran dicha de a lo mejor tener un gran año ese año en Boca, porque el primer torneo fue fantástico, fui el goleador de Boca y la delantera de Boca era Canigia, Maradona y Escoto, y eso no me lo va a quitar nunca nadie en la vida. Haber tocado eso creo que fue. Y en Boca, que era el club de mis amores, fue para mí todo. Fue lo mejor que me pasó en el fútbol argentino. Me imagino que tendrás 1001 anécdotas con el Diego, pero ¿tenés alguna que vos decís, no lo puedo creer lo que está contando, o lo que estoy viendo? El día que llegó con la Escaña al entrenamiento, fue algo que no lo esperaba nadie. Aparte apareció 1 hora y media después, que estábamos esperándolo, y apareció tocando la bocina de ese Escaña celeste, que no me lo olvido malo, todavía lo tengo en la retina. Eso lo puede hacer Diego y nada más que Diego.
Sí, sí, sí. Bueno, eso me parece que esa locura la hemos visto todos. Primera fecha que juegan de local, segunda fecha del torneo, partido con Huracán toda la 12 vitoreando, 1-1, tiro libre para Boca y... Ese partido entré faltando 15 minutos, 18 minutos más o menos, no, menos, 15 minutos eran. Bueno, nada, justo iba el partido 1-1 y hubo un tiro libre afuera del área, unos 7-8 metros fuera del área. Y nada, era un tiro libre caliente porque había que patearlo. Y agarré la pelota, se acercó el Beto Márcio y me dice, lo pateo. Le digo, no, Beto, déjamelo patear a mí que es gol. Y bueno, me dice, bueno, patealo y hace el gol. Y gracias a Dios tuve la suerte de patearlo y que haya entrado contra el palo izquierdo de la Anguila en ese momento. Y justo estaba toda la 12 de arriba y fue mi primer gol en Boca después de 8 minutos de haber entrado. Creo que mejor no me podía haber salido y si lo hubiese pedido, no hubiese pedido tan rápido hacer un gol. Era tocar el cielo con las manos, ¿no? Digo, totalmente. Tenés la hinchada de frente que vitorea tu nombre, lo único que hacen es escoto, y vos decís, quiero más de esto, por favor. Sí, vos sabés que tuve la gran suerte de eso, porque no a todo el mundo le pasa que Bueno, tuve la suerte de casi en todos los equipos que jugué que lo victorian el nombre, gracias a Dios. Pero que el equipo que vos sos hincha, el equipo que gritaste los goles, el equipo que te criaste con ese equipo y que vos ves la gente y que te grite tu nombre, era algo impresionante para mí, impresionante. Hay otro gol muy famoso, no es que los demás no lo sean, pero digo, ese cabezazo frente a Colón, con el partido ya casi definido, que le da la victoria a Boca, me parece que es como que te termina de catapultar en el corazón del hincha de Boca. Sí, la verdad que sí. Diego había vuelto una semana antes en Corea, que había habido un partido amistoso. Yo no pude viajar a ese partido, tuve un problemita muy grande que tuve que viajar al Paraguay, y no pude viajar y nada, yo en ese equipo era titular y lo hablé con Silvio antes de viajar y me dice, no, anda a resolver tu problema, cuando volvés seguís siendo titular. Y cuando llega el jueves la práctica me dice, mira, va a jugar el mismo equipo que jugó en Corea, quedás afuera. Y me dejó afuera. Entonces para mí haber entrado y hacer el gol ha sido una revancha muy grande para mí eso. Y bueno, creo que Dios en ese momento dijo, bueno, te voy a dar esta posibilidad en tu vida, te vas a quedar con este recuerdo toda tu vida y la gente se va a acordar de vos por esto. Entonces tuve la suerte de poner la cabeza en un centro y haber hecho el gol en el debut de Diego. Ese día nunca había visto la Bombonera tan llena y colmada como ese día y nunca más la volví a ver. Mirá. Creo que fue el día que más gente entró en ese estadio, sin ninguna duda. Mirá que voy mucho a la cancha de Boca y fui mucho a la cancha de Boca y nunca vi la cancha como ese día. Y bueno, me tocó la gran suerte de hacer el gol a mí. ¿Te jugaba en contra estar por detrás de Chamid a veces o de Canigia? Es que no estaba en contra, estaba delante de ellos en ese momento y el técnico me lo tenía delante de ellos. Fue ese partido nada más, después volví a ser titular de nuevo. Con lo que me pasó después fue con Carlos, sí, con Carlos a lo mejor no tuve la posibilidad de jugar todo el año. Jugaba algunos partidos sí, otros iba al banco, pero bueno, era una decisión de Carlos que nada, sí, después sí a lo mejor empecé más a competir con Chamí, con Manteca, pero en el momento del primer torneo, no, el primer torneo tuve la suerte de ser titular siempre yo. Después sí empecé a competir más con ellos. ¿Persona difícil, Bilardo, de llevar, de entenderlo? Sí, imagínate que la delantera de Boca era Canilla, Scott y Maradona. Y el único que le podía decir algo, reprochar o explicarle y estar todo el día encima mío era él, que así fue el tipo que me hartó un poco del fútbol también, porque no tenía a veces ni ganas de ir a entrenar, porque todo recaía mucho sobre mí, me volvía loco. Es más, mi salida de Boca después es porque ya sinceramente ya no aguantaba tanto de que esté todo el día presionándome para jugar un partido. Entonces eso fue la salida mía de Boca. Si en el momento que yo salgo de Boca me agarra Mauricio y me dice, vos estás loco, vos te querés ir de Boca. Digo, yo soy de Boca y soy hincha de Boca. Le digo, ¿cómo me quedé de Boca? Pero la verdad que no
no soporto más estar acá, me quiero ir. Y me fui. Ah, fue mucho el hartazgo entonces. Porque, Sí, fue mucho. digo, hincha de Boca, que la gente coree tu nombre, no te digo el cartel de ídolo, pero ya sos una persona importante, y que de buenas a primera una sola persona haga que tu cabeza quiera desaparecer de ahí, es mucha la presión. Era mucha la presión, la verdad que sí. Era mucha la presión, qué sé yo, lo tenía todo el día conmigo. Era, qué sé yo, hacías algo bien y estaba bien, pero hacías algo que estaba medianamente mal y ya venía el reproche, venía la ubicación en la cancha, que a lo mejor uno estaba puesto bien y te volvía loco, te gritaba constantemente. Y bueno, y mira, yo a Carlos lo conocí mucho porque en las selecciones juveniles siempre estuve con ellos. Pero bueno, nada, me llegó un momento del hartazgo donde me quise volver a Central y bueno, irme de Boca. Y tu casa, como se denomina el gigante de Arroyito, fue la que te abrió los brazos y te dijo, este es tu lugar. Sí, mi casa verdaderamente es platense. Mi casa, mi segunda casa es platense porque tengo todo ahí. Tenés razón. Y después, a lo mejor sí, después haber ido al Gigante, para mí el Gigante es el mejor estadio que existe, después de la Bombonera. Y nada, la gente me recibe muy bien y la verdad que tuve años maravillosos en Rosario y qué sé yo. No, el mejor recuerdo de todo lo tengo de Rosario. Te toca hacerte cargo, digo, desde la experiencia de un equipo muy joven, ¿no? Que a lo mejor no era lo que esperaban, pero a su vez te toca jugar una Copa Internacional como es en el Conmebol, que hace de que ese año en Central tenga varios vaivenes. Sí, llegamos a la final, perdimos la final donde yo no la pude jugar. Me habían echado el partido contra Santos en Brasil y no pude jugar la revancha en el Gigante. Y bueno, pero la verdad fue un gran año. Tuve la posibilidad de volver otra vez a Central, qué sé yo, que tengo lo mejor, ya te dije, Rosario es mi ciudad por adopción. Y es que nada, tengo todo en Central. Central para mí en su momento fue todo. También fue el que me volvió a traer a la Argentina, fue el equipo que siempre me quiso, fue el equipo que siempre me recibió con los brazos abiertos. Yo le tengo todo el agradecimiento del mundo para la gente de Central. Yendo un poquito a esa Conmebol, que al fin y al cabo también se la recuerda mucho en Central. Cuando estaban jugando la semi con Mineiro, ¿no? 1-1 y el penal para Rivarola. Dijiste, bueno, tranquilo, y lo termina errando. Dijiste, la vuelta va a ser, no te digo imposible, pero va a ser muy difícil. ¿Pensabas que se podía desarmar todo? No, a ver, nosotros perdimos 1-0 en Rosario, Brasil. Claro. Y después veníamos a Rosario, pero esa fue la otra Conmebol, la que sale campeón Central, me parece, la del penal, ¿no? Pues no la recuerdo, la del penal. Porque tenés la Conmebol del 96 que llegan a semifinales, que pierden con ese gran equipo de Lanús, que termina saliendo campeón. Bueno, ese yo no lo jugué. Yo la que había jugado la Conmebol del 98. Claro, la que salimos 98, que salimos subcampeón con el Patón Bausa, exactamente. Vos tuviste una lesión importante ese año que prácticamente te dejó jugar hasta donde pudiste, acompañando a un equipo joven, pero te tuvo en la otra que te terminan echando en el partido de ida. Fueron 5 expulsiones. Exacto. Con 3 de Central y las uno eso. Pero exacto, digo, en la semifinal con el Mineiro, de local 1-1 el partido, y Rivarola tiene el penal para definir por lo menos la victoria del local y lo termina errando. Dijiste, ¿en Brasil se nos va a complicar extremadamente o era más la fuerza del corazón la que valía? No, era más la fuerza del corazón y terminamos teniendo un buen resultado ya. Sí, claro. Y nada, era una cancha inmensamente grande y yo lo tuve afuera, no pude jugar ese partido porque venía de esa lesión que vos decís, y estaba esperando para jugar la otra final, pero bueno, fue un partido increíble, los chicos sacaron adelante ese día en el Mineirao. Aparte, volviendo a este Central,
saliendo cuarto en un torneo tremendo para el equipo rosarino. Recuerdo de que estaban con Moreno y Fabianesi y Elequi González, exacto, donde habían cambiado a Gaitán y Carracedo y se tuvieron que hacer cargo de ese medio, esa mitad de cancha que fue tremenda. Sí, aparte eran chiquitos y recién empezaban y se la bancaron los dos. Después hicieron las carreras que hicieron por lo que eran, ¿no? Fueron dos jugadores que más el X, que después terminó jugando en Europa a un nivel muy grande. Y nada, eran chicos que venían de las divisiones inferiores de Central y que le pusieron el cuerpo a un equipo que no era fácil ponerle, y ellos dos estuvieron ahí arriba. Eso sí, me acuerdo. Te digo, esa copa me la acuerdo vagamente, ¿viste? No me la recuerdo tanto. Porque al no jugar tantos partidos, al estar un poquito más afuera por lesión, uno se la olvida un poco. Pero sí, fue una copa muy buena de nosotros. Gimnasia y Tiro, en el radar tuyo deportivo, ¿cómo lo definís? A ver, Gimnasia y Tiro había subido justo a primera y yo me había peleado con Russo en ese momento en Central y me fui de un día para otro. Y nada, me dieron la posibilidad de jugar, donde jugué esos 4 o 5 meses y después me volví otra vez para Capital. Entonces, pero nada, la verdad que agradecido porque se fijaron en mí y me dieron la posibilidad de jugar en primera división. Total. Arribaste a Argentinos y te hicieron sentir que tu pasado era platense. Sí, totalmente. Y sobre todo en el clásico. Yo siempre cuento que fui el único jugador puteado por las dos hinchadas. Lo de Platense y lo de Argentino. Porque en su momento, cuando salgo a la cancha, el haber salido de Platense y haber jugado 9 años, y era como, a lo mejor, fue como clavarle una espada a la gente. Claro. Y uno lo entiende, no es que no lo entiendo. Pasa que, era profesional y tenía que jugar en algún lado, si no, no jugaba al fútbol. La gente de Platense no me había querido jugar en Platense. Los dirigentes de Platense no me habían querido y justo llegó esta posibilidad de Argentino, que fue un club que me trató muy bien, y me siguen tratando muy bien. Y nada, me dio la posibilidad de jugar y jugué. Entonces salgo a la cancha y de un lado era Escoto, hijo de... y del otro lado, andate Escoto, sos calamar, ay. Me tocó insultado por las dos barras. Nada, y jugué ese partido y la verdad que salió un buen partido, empatamos 1-1 y lo jugué muy bien. Al fin y al cabo, Argentinos hacía poco que había ascendido a primera y el deseo del hincha de Argentinos, entiendo como el de todos, que es salir campeón, pero ¿estaba bien logrado el torneo en mitad de tabla? Sí, totalmente. Aparte era un muy buen equipo. Argentinos tenía muy buenos jugadores, todos chicos de inferior, éramos poquitos que veníamos de otro lado. Entonces aparte era un equipo de muchos chicos. La verdad que muy buenos jugadores. La verdad, después de ese plantel, la mayoría después emigró y jugó en equipos grandes. Sí. Pero se había conformado un lindo grupo y un buen plantel. ¿Te encontraste con Schiavi, que podían ser los hombres que se encargaba de llevar adelante al conjunto? Digo, sí, Schiavi porque era una de las personas de carácter más fuerte. Sí, estaba el Flaco, estaba Cristian Sarmatén, que Cristian también tenía su miguita de pan también adentro del plantel, estaba Garfagnoli, había jugadores que tenían voz cantante dentro del grupo. Obvio que uno también tenía algo y podíamos exponerlos adentro del vestuario, pero había 4 o 5 chicos que tenían la posibilidad de llevar a los más chicos por buen camino. ¿Y cómo surge Cerro Porteño ahora? Cerro surge porque me iban a buscar y la verdad que no pude jugar, jugué 2 meses nada más porque me tuve que venir a operar de los tendones de Aquiles, porque yo ya tenía problemas de tendón de Aquiles cuando fui, y no tuve la posibilidad de jugar tanto. Los partidos salía y me tenían que poner arriba de una silla de rueda porque no podía caminar a ese nivel. Y nada, después me costaba recuperarme durante la semana y volví a jugar el fin de semana hasta que llegó un momento que dije basta, me voy a la Argentina, me opero y no juego más. Y eso fue lo que hice, volví a la Argentina y me operé. ¿Cuánto te llevó la recuperación?
4 meses. Bien. El ponerte a punto te llevó... Después ya no me pude volver a ponerme a punto a lo que venía jugando después de esa lesión, porque después me fui y me operé del otro tendón de Aquiles otra vez. Me tuve que operar de los dos. Entonces ahí en medio donde empezó a decaer mi carrera profesional, y después a lo mejor me terminó muy joven retirando del fútbol, porque ya no aguantaba, que nunca podía entrar en ritmo, siempre jugaba a lo mejor 3 partidos sí, 3 no, porque a veces una molestia, a veces esto, a veces lo otro, y eso fue lo que me llevó a que en un momento diga, bueno, basta, se acabó, hasta que llegó mi carrera deportiva, y bueno, pero arrancó todo desde ahí, desde cuando empecé a operarme de los 2 tendones de Aquiles. Hablábamos de Santiago Wanderers y la cereza del postre, ¿no? Sí, fue el equipo que me vio salir campeón, fue el equipo que tuve la gran suerte de dar una vuelta olímpica, y es el día de hoy que todavía me sigo comunicando con la gente de Wander y me sigue teniendo muy arriba en todo aspecto, que así fue un gran paso en mi carrera deportiva también. Aparte, hablábamos siempre de super equipo, como fue el Necaxa o de Boca, pero Santiago Wanderers termina siendo el equipo que más partidos ganó, que menos partidos perdió, que más goles hizo, que los clasificó para la Libertadores del 2002, y que Jorge Gaisés, el entrenador, termina siendo el entrenador de la selección chilena para Japón-Corea. Exacto, sí. Después de ahí explotó Garcés, se fue para arriba. Había muy buen plantel, había todos chicos grandes. Había 3 o 4 jugadores de la selección chilena, había un chico que era colombiano, éramos 2 argentinos, un uruguayo, y la verdad que se había formado un lindo plantel y de gente grande, que gente con experiencia, y fue el que llevó a Wander a salir campeón ese año, porque se lo merecía y porque adentro de la cancha te lo demostraba que era un equipo para salir campeón. Y ganábamos a donde íbamos, ganábamos en todas las canchas, porque era un equipo que pisaba fuerte, donde entraba al campo te das cuenta que los rivales ya lo respetaban por el solo hecho de pisar ese equipo la cancha. Y bueno, fue después de 38 años, o 36 o 38, que Wander no salía campeón, salimos campeones en ese año. Aparte, un final de campeonato propio para una película, porque le llevaban 3 puntos a la U de Chile, ustedes tenían que ganar, le terminan ganando 1-0 al Colo-Colo, por lo menos para mantener la diferencia, y después en la última fecha ese 4-2 al Audax, que es lo que lo termina coronando, aunque la U de Chile haya perdido. Teníamos me parece que se terminó cayendo la señal. Decía bien, después de 33 años, la posibilidad de Santiago Wanderers de lograr el título, de llevarlo, como bien explicábamos, a la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en el 2002, a Jorge Gaisés de catapultarlo a la selección chilena para disputar ese famoso Mundial Japón-Corea en el 2002, un equipo que contaba con Héctor Robles como el capitán, como Jaime Riveros o Llanes en la delantera, autores de los goles o del gol frente al Audax, con Escoto y su famoso gol, uno de sus famosos goles a Huachipato, que lo ha llevado y lo ha puesto de vuelta en la cresta de la ola. La verdad que es una forma casi al final de su carrera de hacer que este hombre surgido de Platense pueda terminar, después de, como él decía, 17 años, una extensa carrera con un campeonato, más allá de lo que significa este torneo para el hombre surgido del equipo de Platense. Nombrábamos a Platense, nombrábamos al Sporting de Gijón, equipos que han pasado por su carrera, como el Necaxa, Central en tres oportunidades, con Boca Juniors en su haber, con Gimnasia y Tiro de Salta y el equipo de Ricardo Reza, que había ascendido a Primera División, con Argentinos Juniors y su rivalidad con Platense, como él nos contaba, y con Cerro Porteño,
prácticamente ya definiendo casi el total de su carrera, con el Audax italiano y en último momento con el Club Aurora de Bolivia, que prácticamente no juega ahí, se termina retirando, pero con una carrera hermosísima de Darío Scotto, que ha sido prácticamente goleador en la mayoría de los equipos donde lo jugó. La verdad que es una persona digna de admirar, porque ha hecho de que su carrera, a pesar de algún altibajo, como él nos contaba, siempre esté ocupada en los primeros puestos. Vemos que todavía no ha podido... Diego, ¿me escuchás ahí? Sí, señor, lo podemos escuchar. No tenemos la posibilidad de que la cámara esté... La cámara está enfocada. Está enfocada. A ver, bueno, dame un segundito que ya Félix va a hacer lo posible para que lo tengamos presente. Mientras tanto, aguardamos que ya nos conectemos, Darío. Ya nombramos a Santiago Wanderers como el corolario de esa hermosa carrera. Ahí estamos con el gran Darío. Repasábamos un poco la cantidad de clubes. Santiago, como nombrábamos, el final de la carrera donde te logra el campeonato y terminás depositando los últimos minutos en Aurora, ¿no? Sí, en ese momento me fui a jugar a Bolivia. Y nada, también estuve 2 meses y ahí fue donde colgué los botines. En ese momento, la verdad que no estaba preparado para jugar el torneo boliviano, sinceramente. Después de haber jugado todos los torneos que había jugado, en ese momento no era lindo jugar allá. A lo mejor vos estabas un día viernes, no sabías si jugabas el sábado o jugabas el domingo. No tenía la organización que uno pretendía. Y nada, ya estaba grande. De repente hubo también allá un problemita político que parecía que se armaba una guerra interna, cuando fue que la gente de los Altos empezó a bajar. No sé si te acordás, con Evo Morales a la cabeza. Sí. Y bueno, querían cerrar el aeropuerto, querían cerrar todo y sinceramente en 3 horas decidí irme. Yo hablé con el presidente, saqué los pasajes para mí, para mi familia y me volví para la Argentina y ahí fue donde dije, bueno, basta, se acabó mi carrera, hasta acá llegamos, fueron 17 años preciosos de primera división, de tener contratos y bueno, a los 34 años ahí donde decidí colgar los botines. ¿Sabes que no lo tenía eso, lo de la guerrilla boliviana? Digo, ¿vos estabas con tu familia o estabas solo? No, yo estaba con mi mujer y mis 2 hijos chiquititos en ese momento. Iker tenía 1 año y Melanie tenía 3. Entonces ahí fue donde dije, basta, se acabó. Ni lo pensás, automáticamente dijiste, a casa vuelvo y de allá no me muevo. No. Y bueno, ahí fue donde dije, basta, se acabó para mí. Lo charlé con mi mujer, le dije, bueno, hoy quiero cambiar un poco, quiero salir un poco también de todo esto. Ya estaba un poco cansado y ahí decidí colgarlo. Después uno se arrepiente a lo mejor de dejarlo tan joven. Podía haber tirado 4 años más, 3 años más. Pero bueno, nada, en ese momento creo que fue la mejor decisión que tomé. ¿Y cómo trabaja la cabeza de un hombre que decide terminar de buenas a primera y sabiendo que la vida o lo que siempre hizo no lo va a hacer más? Digo, ¿cómo es el día a día después y la cabeza? Yo creo que los jugadores de fútbol no estamos preparados para dejar el fútbol. Creo que vamos a seguir siendo jugadores de fútbol toda la vida. Y te encontrás con un mundo completamente distinto, te encontrás con algo que es lo normal para todo el mundo, pero anormal para nosotros. Por eso a todo el mundo, a mis hijos y al que me pregunta, lo primero que le digo, estudia, prepárate, tené algo distinto porque la carrera de futbolista es muy corta. Nosotros cuando dejamos de jugar, recién comienza la vida, recién comienza todo, y el jugador de fútbol no está preparado para dejar el fútbol. Te puedo asegurar que el 95% no está asegurado, no está preparado para dejar el fútbol. Le cuesta muchísimo el día a día después, porque no vivimos a lo mejor en una burbuja distinta a lo que vive toda la gente. Vivís, te estoy hablando de alto rendimiento, no Total. Estoy hablando de algo, sí. Es más normal.
Entonces yo nunca estuve preparado para dejar el fútbol. Fueron años difíciles después, donde bueno, uno se tiene que acomodar con determinadas cosas, pero creo que no estamos preparados para dejar el fútbol. ¿Y cómo lo suplís eso? ¿Cómo haces? Nada, trabajo el día a día. Estoy desde el minuto 1, empecé a abrir un negocio, tuve heladerías, tuve fábrica de pintura, ahora tengo pinturería, y es el día a día. Yo siempre digo que se trabaja el día a día, y el momento que no seguís pedaleando es como que te caes. Entonces hay que pedalear constantemente para seguir en esta linda vida, que hay que saberla aprovechar. Totalmente. Darío, la verdad que ha sido una charla hermosa poder repasar tu grandiosa carrera con el paso en el exterior, con todo lo que has vivido aquí en Rosario fundamentalmente, y para nosotros, para la gente de Talento del Oeste, es un hermoso placer haber contado contigo en estos micrófonos. Nada, somos el oeste todos, entonces estamos a lo mejor en el punto más lindo del país. Totalmente. Totalmente seguro. Y vos sabés que hay un pedido de la gente de Rosario, muchos amigos y colegas me lo están pidiendo, ¿no? Sí, mandale un beso grande ahí a la filial de acá de Buenos Aires, de Miguel Ángel Russo. Decirle que les mando un abrazo enorme, que siempre a Central los llevo en el corazón, que los tengo siempre presentes y estoy muy pendiente de todo lo que pasa en Central. Darío, querido, gracias por esta horita y lo mejor para lo que viene en esta gran hermosa vida. Un abrazo grande y estoy a tu disposición, Diego. Cuídate, un abrazo enorme. Abrazo grande, Darío. Decíamos, el goleador, el hombre de Platense, entre uno de sus tantos clubes, nos ha dado un poquito más de una hora contándonos y relatándonos su carrera y cómo un hombre del oeste ha surgido y ha resurgido nuevamente después del fútbol. Desde este lado les agradezco por estar como todos los lunes y estar pendiente de toda y cada una de nuestras historias. Así que los espero el próximo lunes en esto que es Talento del Oeste. Desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver. Con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. De músicos y de actores, de deportistas también, que empezaron desde abajo y hoy brillan donde los ven. Cada historia es un camino, una lucha, una razón, que demuestra que en el oeste late fuerte el corazón. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. Historias que inspiran, voces que querés oír. Un domingo, una semana, siempre hay algo por sentir. Diego escucha, Diego pregunta.